Aquí vemos otro afiche con el rótulo Juntos. Lo que trataba de hacer la Gran Bretaña es conseguir el apoyo de todos los hombres jóvenes de la Gran Bretaña misma y de sus muchas colonias. No hay que olvidar que hasta 1947, por ejemplo, lo que ahora es la India, Pakistán, Birmania, Ceilán y muchos otros países hoy libres eran parte del imperio colonial británico. Este afiche es importante porque nos muestra, en primer lugar, varios soldados de diferentes reparticiones militares, unos con uniforme azul, otros con verde claro, otros con blanco. Los sombreros y cascos y gorras son todas diferentes. Atrás vemos un hindú, un africano, en fin, los diferentes componentes del Imperio Británico que están juntos, dice la propaganda, bajo la bandera británica, esa curiosa bandera roja, blanco, azul que ustedes deben conocer. Pasaremos a la propaganda norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Es también una propaganda muy simple que no trata de mandar algún mensaje subliminal, sino que más bien apela a la posible solidaridad de la gente. En la imagen de abajo vemos a una joven con traje militar y la bandera norteamericana atrás y se incita a las mujeres jóvenes a afiliarse a las unidades de sanidad y de la Cruz Roja norteamericana. En la imagen del centro vemos al tío Sam. El tío Sam, estimado público, es ese viejito con barba, pero con ánimo intenso y enérgico que aparecía antes, hoy prácticamente ha desaparecido en la mayoría de la propaganda oficial. Es la representación del gobierno y del aparato estatal americano. O sea, es realmente lo que podríamos decir la personificación de un aparato ideológico del Estado. Se llama el tío Sam simplemente porque Sam es una abreviatura de Samuel, es uno de los nombres más usados en los Estados Unidos y durante el siglo XIX, en los tiempos de la guerra de la secesión, se usó esta imagen para hacer enrolar a hombres jóvenes en el ejército del norte de los Estados Unidos. Tal vez ustedes saben, durante el siglo XIX hubo la llamada Guerra de Secesión. El norte de los Estados Unidos contra el sur ganaron los estados norteños. Y el tío Sam es la personificación de la burocracia estatal de ese norte exitoso. Entonces, simplemente aquí el tío Sam les dice a los jóvenes que leen, les estoy contando y espero que ustedes me ayuden y se unan a nuestra causa. Es una apelación directa. No están diciendo patriotismo, la construcción de un orden nuevo, el nuevo ser humano, el hombre nuevo, nada de eso. Simplemente les recuerda que hay que enrolarse para cumplir con un deber cívico. Aquí, estimado público, hacemos un breve paréntesis teórico a la vista de estas imágenes y vamos sobre todo a ver la diferencia entre publicidad y propaganda. Publicidad, estimado público, es en realidad un acto informativo. El que quiere vender o simplemente hacer conocer una información trata de hacerlo de una forma relativamente breve, teniendo naturalmente el interés de captar la benevolencia del receptor. El que hace publicidad trata sobre todo de informar
o al cliente o al que simplemente ve estas imágenes de lo que se trata el objeto que él trata de propagar al público. En general, la información contiene muy pocos datos, por ejemplo, nombre y calidad del producto, precio del mismo y ventajas materiales, nada más. En cambio, la propaganda trata de ganar adeptos para una causa. Como eso es algo mucho más complejo que la mera información sobre productos a la venta, entonces se trata de ganar adeptos bajo los siguientes puntos. Atraer para una causa buena, atraer adeptos a una causa que en el futuro será buena, atraer adeptos para una causa que tiene un interés mundial, o sea, un colectivo muy amplio, aparte de la propia país. Y en el campo del nacionalismo, atraer adeptos para un movimiento que sería la salvación de la propia nación o pueblo. Es aquí en la propaganda donde se trata de acudir a los elementos subliminales de la conciencia. Subliminal significa por debajo del umbral, límine es umbral. Estos artefactos ideológicos apelan al motivo solidario que nosotros sentimos con nuestra colectividad. O también, en el caso muy de efectos similares, pero de confección contraria, trata de oscurecer, de denigrar al enemigo, mostrando las desventajas de este último en comparación con las ventajas propias. A partir de este momento vamos a ver muchos afiches que nos muestran lo negativo del régimen contrario o del país enemigo y al mismo tiempo la propaganda del mismo. Pero simultáneamente quiero mostrarles algunos afiches, como los dos inferiores, donde se nota que la propaganda es algo que ensordece, no solamente informa, sino que con la enorme capacidad de los medios modernos de comunicación, aquí se muestra un altavoz, se trata naturalmente de atropellar al oyente, al receptor. Ya no se trata de informarle solamente sobre cosas objetivas como precios, calidades, puestos de venta, horarios, que es lo que hace la publicidad, horarios de apertura de tiendas o de oficinas, sino aquí se trata de arrollar la conciencia por medio de una propaganda muy fuerte. Vemos que el altavoz está encendido al rojo, la parte central está en ese color y irradia una cosa poderosa que ocupa la mayor parte de la imagen, donde está la palabra propaganda. En el centro vemos también cómo la propaganda actúa sobre un ser humano normal. El señor de la imagen tiene los ojos cerrados, la boca también, y sin embargo hay una especie de embudo que se introduce en su cerebro y que es donde los medios de prensa grandes están, sobre todo cuestiones argentinas, la revista Gente, Caras, el periódico diario Clarín, lo mismo el periódico La Nación, etcétera, actúan sobre el subconsciente. Los embudos siempre tratan de mostrar un efecto muy interesante, algo grande que es la apertura externa, termina en algo más pequeño pero concentrado, que es el pico del embudo. Y ese pico del embudo es el que trata de introducirse en la cabeza del señor. En la imagen de arriba vemos lo contrario, una propaganda normal muy exitosa de la empresa Coca-Cola. Hemos puesto esta imagen aquí porque todos los especialistas dicen
que la combinación de un color rojo muy fuerte con un contraste, por ejemplo aquí con blanco, también actúa sobre ese aspecto subliminal. O sea, el rojo es el color de la pasión. Y si el producto está envuelto en rojo, con un mensaje muy claro, tiene solamente el nombre de un producto, trata de actuar sobre los aspectos subconscientes de la persona. Aquí vemos 4 imágenes que nos acercan más al tiempo actual. En la imagen superior a la izquierda vemos propaganda sobre el Brexit, que es el nombre abreviado de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con respecto a la Unión Europea. El cartel muestra la bandera azul de la Unión Europea y la gente que hay que naturalmente atraerla a permanecer en la Unión Europea. El cartel se usó muy ampliamente durante el año pasado. Se realizó un plebiscito y en ese plebiscito, por una pequeña diferencia, la población de Gran Bretaña decidió separarse de la Unión Europea. Ejemplo que hasta ahora no ha sido seguido por ningún otro de los 27 o 28 países de la Unión Europea. El cartel simplemente simula una gran multitud, es decir, gente que está dirigiéndose hacia la bandera de la Unión Europea, que es lo que se trata de atraer. Eh, Hay que tomar en cuenta, estimado público, esa notable diferencia entre publicidad, que se refiere más al ámbito privado, generalmente comercial, y la propaganda, que se refiere al ámbito público, generalmente político. La una actúa con una cierta objetividad, la publicidad, y la propaganda es la que actúa con los sentimientos, las aversiones y también los entusiasmos de la gente. Y esos entusiasmos pueden volvernos ciegos ante muchos fenómenos. Por eso importante es el cartel que está en el lado inferior a la izquierda. Es decir, la propaganda impide que la persona vea correctamente la realidad. Ese es, digamos, el mensaje de este cartel. Eh, los otros muestran, evidentemente, sobre todo el de la derecha inferior, nos muestran esa notable diferencia entre publicidad y propaganda. La publicidad es algo que es más bien favorable al ser humano, también al espíritu crítico, porque nos da ideas, datos más o menos objetivos sobre productos o servicios que podemos alquilar, comprar o también rechazar. No estamos compelidos a hacerlo. Nosotros podemos tomar nuestra decisión comparando varias ofertas, o si hay una sola, sopesando sus aspectos negativos o positivos. En cambio, la propaganda siempre acude a las fibras emotivas profundas de nuestra conciencia, y esas fibras pueden ser animadas a tomar una decisión política, por ejemplo, unirse a un movimiento contestatario o a uno favorable al gobierno de turno, pero no son hechos objetivos, no son datos que podríamos decir que corresponden a la realidad, lo que nos obliga, perdón, lo que nos puede ayudar a tomar una decisión, sino que la propaganda, como acude a factores subliminales, nos trata de inducir desde arriba, sin que pensemos mucho,
en una decisión que ya está prefijada de antemano. Por eso es el carácter extraordinariamente peligroso de la propaganda. Las víctimas de la propaganda generalmente no se dan cuenta del peligro que sufren. Este afiche, este cartel de la derecha inferior nos muestra los métodos de la propaganda que no han variado mucho a lo largo de siglos. Por ejemplo, el uso abundante del color rojo, que es el que despierta las pasiones. Ese color rojo también fue usado muy ampliamente durante el plebiscito del año pasado en la Gran Bretaña. El color rojo ha sido el preferido tanto de los fascistas como de los stalinistas, porque es el que despierta las emociones más profundas nuestras, tanto de aversión como de apoyo. Todos los tratadistas han dedicado largas páginas a la prensa como uno de los aparatos ideológicos del Estado más contundentes y más efectivos a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, sobre todo cuando todavía no habían los medios modernos de la radio y la televisión. Sin embargo, estimado público, el efecto de la prensa, o sea, de la prensa escrita, periódicos, revistas, etcétera, es relativamente reducido, porque con el acto de leer, que es muy diferente al ver imágenes, nosotros tenemos automáticamente un efecto de reflexión. Por lo tanto, la prensa no puede ser tan usada tan efectivamente para disuadir o para apoyar una acción, porque el que lee siempre piensa un poquito, no todos obviamente, pero claramente los estudiantes de filosofía, cuando leen un afiche, automáticamente también adoptan una actitud de distancia, de reserva crítica frente a la misma. La educación es más claro el efecto de propaganda, sobre todo los niños jóvenes, como lo han descrito muchos filósofos y educadores a lo largo de la historia, son como una tabula rasa, una tabla en la que se puede inscribir prácticamente cualquier cosa en los años formativos de la niñez, cuando él o la educanda no puede actuar críticamente, distanciadamente con respecto a lo que el maestro o el educador les enseña. Y por lo tanto ahí sí hay un efecto muy poderoso de indoctrinación. Por lo tanto, obviamente la educación siempre ha sido considerada, con mucha razón, como uno de los aparatos ideológicos más efectivos del Estado. Y naturalmente la propaganda, estimado público, en favor de la educación siempre tiene doble filo. Y eso se ha visto en dos o tres casos en forma muy clara. Me permito referir a ustedes estos casos porque son extremadamente importantes para comprender cómo funciona un aparato ideológico del Estado en conjunción con la propaganda. Los casos más estudiados han sido los del fascismo italiano entre 1922 y 1943, los del nacionalsocialismo alemán entre 1933 y 1945 y los del régimen soviético stalinista entre 1917 y a la muerte de Stalin 1953. Aquí vemos una escuela. Y aquí simplemente esta imagen sirve para mostrar a ustedes los dos aspectos de la escuela. Abajo está la masa de los niños y a la izquierda en el centro está el maestro, siempre en una posición destacada
enaltecida porque la educación siempre va en forma unidireccional del profesor a los alumnos. Rara vez los alumnos enseñan algo al profesor, lo cual estaría también muy bien. A mí me gusta mucho cuando mis alumnos hacen críticas y me enseñan algo, pero en general no es así, como ustedes bien saben, y es un efecto unidireccional. Y cuando uno es muy joven, muy joven, ese efecto es extremadamente poderoso. En la educación, sin embargo, el efecto es poderoso, pero lento, y ocurre recién después de un proceso de varios años. Es por ello que en forma muy inteligente Mussolini, que para esto tenía mucho talento como el alemán Goebbels, inició un programa de indoctrinación, de adoctrinamiento, que empezaba con los niños de 6 años. Pero en los primeros años esta indoctrinación era muy disimulada por medio de juegos, que es lo que a los niños les gusta mucho. Se trataba entonces de encantar, de atraer a los niños mediante juegos que les gustaba, y esos juegos significaban también la posibilidad de ir gotita a gotita decantando ideas o poniendo, colocando ideas en favor del Estado, del partido único, del gran duce, del gran director político, ideas que los niños recibían juntamente con juegos inofensivos. Mussolini mismo ideó varias de estas posibilidades, y el Estado italiano durante muchos años fue como un campo experimental de propaganda. O sea, la educación actuaba muy claramente como un aparato ideológico del Estado que instilaba estas ideas en la joven mente de niños y adolescentes, quienes no podían defenderse normalmente, no habían sido educados para tener una distancia crítica frente al maestro, a los contenidos que venían de arriba, como se muestra en esta imagen. Y por lo tanto los niños, salvo la excepción de algún precoz, que siempre son muy raras estadísticamente, los niños aceptaban como verdades realmente absolutas lo que el maestro o el Estado les explicaba desde arriba. Explicación es mal término. En realidad les ordenaba desde arriba que crean en los contenidos que el Estado consideraba elementales y necesarios. Estas imágenes, estimado público, tienden a mostrarnos la diferencia entre el efecto de adoctrinamiento, que es lo que resulta de una escuela en un sistema totalitario, y de la prensa, que es mucho más lento y mucho menos efectivo que la escuela o la religión o el cine o la televisión. Nosotros disponemos hoy en día de muchas investigaciones sobre cómo funcionan los aparatos ideológicos del Estado, y la prensa, con esa necesidad de ser leída, es decir, de ser examinada poco a poco y poder ir pensando sobre los contenidos de lo que uno lee, tiene una función mucho más leve en la adoctrinación que, por ejemplo, los medios que se valen de imágenes que pueden ser contundentes, fuertes, potentes, que van directamente al subconsciente, a los prejuicios de los videntes, etcétera. Es por ello que Mussolini y Hitler se sirvieron no tanto de la prensa escrita, sino de la radio. Ese fue el gran instrumento de la adoctrinación, del adoctrinamiento, perdón, a mitades del siglo XX. Y poco después, cuando se inventó la televisión,
el gran mago para este tipo de adoctrinamiento ha resultado el argentino Juan Domingo Perón y su esposa Evita, que descubrieron las cualidades realmente grandiosas de la televisión, esa conjunción de imagen y sonido para llegar al corazón de la gente. La propaganda ha tenido una enorme importancia dentro del fenómeno llamado la Guerra Fría. Permítanme unas palabras sobre esta cuestión que también hoy en día es extremadamente importante. A partir de 1917, de la Revolución de Octubre, ha habido una llamada Guerra Fría, es decir, una guerra propagandística que no llega a ser una guerra militar efectiva. Esa es la definición de Guerra Fría. Y esa Guerra Fría se mantuvo latente durante la Segunda Guerra Mundial porque los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia de un lado y la Unión Soviética de otro eran aliados en contra del eje Berlín-Roma-Tokio. Apenas terminó la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945, empezó la Guerra Fría entre el bloque oriental comunista y el occidental capitalista. Y naturalmente no llegó nunca a haber hasta ahora un enfrentamiento militar, porque eso significaría el fin del mundo como lo conocemos por el uso masivo de armas atómicas, pero el enfrentamiento ha sido muy duro, con fuerzas militarmente más o menos equivalentes. El afiche de la parte superior izquierda nos muestra ese enfrentamiento. A la izquierda tienen ustedes la bandera de los Estados Unidos, aviones, el jefe civil, etcétera, y a la derecha tienen ustedes a las banderas de la Unión Soviética, también exornadas por elementos militares como aviones. Esa Guerra Fría, en su fase más severa, terminó en 1989 con la disolución del bloque socialista, su conversión a un sistema capitalista y sobre todo después del, eh, de la involución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, cuando este Estado se disolvió en 15 repúblicas. Esta Guerra Fría, estimado público, al principio era entre el bloque capitalista capitaneado por Estados Unidos y el socialista dirigido por la Unión Soviética. Pero en esta época esto tiende a cambiar, o sea, se ha vuelto hoy en día mucho más compleja. Seguramente hoy la Guerra Fría se lleva a cabo, como lo dice la imagen de la izquierda inferior, entre la China por un lado y países aliados como Rusia y los Estados Unidos y las potencias occidentales por otro, aunque se trata de una guerra mucho más compleja, con posiciones que no pueden ser calificadas tan simplemente como en el caso de la anterior Guerra Fría. Pero no hay duda que el peligro es inminente, está señalado en el afiche, en el cartel superior a la derecha. El fuego representa la destrucción, la posible destrucción si estalla realmente una guerra, que todavía es una posibilidad que no hay que descartar del todo en la historia de la humanidad. Les quería explicar algo muy importante en la Guerra Fría. Como no se llegó en ningún momento a un encuentro militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la propaganda de ambos bloques fue extraordinariamente virulenta. Tomó efectivamente el papel de una controversia que no era armada, pero que era bastante caliente. Y esa controversia trataba sobre todo de atraer
a los países del tercer mundo que en gran parte fueron neutrales, o sea, no estaban afiliados ni a un bloque ni al otro, y que también en sus intentos sociopolíticos eran ensayos de un tercer camino, como aquel que durante mucho tiempo fue personificado por la India, el segundo país más poblado del mundo, que después, a partir de su independencia en 1947 y hasta más o menos 1995, trató de personificar una tercera posición neutral. Esa tercera posición neutral a los ojos de ambos contendientes, la Unión Soviética y los Estados Unidos, era naturalmente un incordio y trataban de llevar agua a su molino, porque no solamente era la India, sino otro país extremadamente poblado como Indonesia, conformó con la India el bloque de los 77, el bloque de los países neutrales, donde estaban naciones muy importantes, tanto cultural como desde el punto de vista poblacional, como Egipto, Pakistán, Bangladesh y otros. Es una controversia que hasta ahora no ha sido resuelta y donde la propaganda todavía tiene muchísimo que decir. Yo diría que la mayoría de estos países neutrales poco a poco han pasado al bando de los países capitalistas. El ejemplo más claro es la India. Después de muchísimo tiempo de estar gobernada por el Partido del Congreso, que era una asociación política tendiente al neutralismo, la India hoy en día tiende al más a un sistema capitalista de libre empresa y está arrastrando a esa órbita a otros neutrales importantes como los ya mencionados Indonesia, Egipto, etcétera. La propaganda, estimado público, tiene realmente consecuencias a veces inesperadas. Y una de esas consecuencias es que la propia gente que idea estas cosas termina creyendo esa propaganda. Aquí vemos algunos afiches que nos muestran otros aspectos de la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por ejemplo, el afiche que está situado a la izquierda abajo nos señala esas dos grandes fechas, 1957 y 1975. La bandera de la actual Federación Rusa es la que está arriba a la derecha y la bandera de los Estados Unidos está abajo a la izquierda. Es una propaganda en el fondo en favor de Rusia. La bandera está flameando orgullosa en el aire y la rusa está flameando orgullosa y poderosamente al aire y la norteamericana está medio arruinada abajo. Pero la verdad es que esto no pudo ocultar la realidad. Los Estados Unidos en la carrera espacial se han apuntado algunos logros como mandar, por ejemplo, sondas que ya están por Saturno o Neptuno, o haber hecho el primer desembarco, el alunizaje en la Luna, etcétera. Y yo les decía que la gente cree su propia propaganda porque esto sirvió para que los Estados Unidos, a partir de 1957, el lanzamiento del primer Sputnik, del primer cohete interespacial soviético, para que los Estados Unidos recobren algo de esa carrera perdida. Y lo hicieron brillantemente. Aquí ven ustedes la imagen de la izquierda arriba, donde un astronauta pone la bandera de los Estados Unidos sobre la Luna, o sea, la primera vez que un ser humano ha pisado un cuerpo celeste que no sea la propia Tierra. Ahora bien, estimado público, esta propaganda refleja evidentemente algo. No es solo el intento de convencer
a los que todavía no han tomado una decisión, sino que realmente la propaganda trata de atraer a los no interesados inmediatos, a los incautos, a aquella masa enorme en el tercer mundo, por ejemplo, que no sabe por cuál decidirse. Y ahí la propaganda estadounidense, que es más brillante, más colorida, más efectiva, con algunos datos objetivos, que no es pura indoctrinación, a la larga ha tenido un éxito relativo. Esto más les mostramos rápidamente para que ustedes lo vayan degustando durante la pausa. Muestran al héroe norteamericano contra los países del eje, contra la Alemania nazi. En la figura inferior, el héroe, el Superman, está derrotando a un alemán feo con la esvástica. Y así, estimado público, siguiendo esa muestra, es la que se ha hecho la propaganda en historietas en favor de la ideología dominante de Estados Unidos y en contra, naturalmente, de sus enemigos, sean estos Alemania o posteriormente la Unión Soviética.